Estimados alumnos de Lógica 1, bienvenidos a la actividad 2 del primer bloque. En esta lección vamos a centrarnos en conceptos básicos de la lógica formal y además vamos a concentrarnos en lo que son los contraargumentos. Cuando nosotros detectamos un argumento inválido, siempre es posible dar un contraargumento que señale la invalidez o que evidencie la invalidez de ese argumento. El propósito de este video es que ustedes entiendan mejor el contenido de las presentaciones y de las lecciones y que además juntos resolvamos algunas de las preguntas que van a venir en los cuestionarios. Entonces, para que se les haga más sencillo y más vivencial esta experiencia de aprendizaje, vamos a revisar juntos la lección y a resolver algunos ejemplos del cuestionario. Pues bueno, la lección se llama Introducción a la lógica, forma lógica y contraargumentos. Lo primero que hay que resaltar, obviamente, vamos a establecer una definición de lo que es la lógica. Se conoce la lógica como un área del conocimiento humano encargado del estudio de los esquemas inferenciales correctos. También puede decirse que es la disciplina que se ocupa de investigar los principios y fundamentos de la validez argumental o de la consecuencia lógica. Esta definición es clásica para mí, es la que me enseñaron mis profesores de lógica y para mí es la más simple y la que expresa más, porque simple y sencillamente podemos decir que la lógica es el estudio de los esquemas inferenciales correctos. ¿Ok? Muy bien. En suma, podemos reconocer que la lógica se encarga de los argumentos y la manera en la que su validez está justificada. Siempre que nosotros intentamos defender alguna idea o alguna creencia o alguna postura en algún debate, nosotros utilizamos la argumentación. La argumentación es parte fundamental del estudio de la lógica. La lógica también incurre dentro de las matemáticas, lo que denota su carácter de herramienta demostrativa. Algo que quiero que tengan muy en claro en este curso es que vamos a ver muchos formalismos de lógica, porque la lógica también es una forma de ver las matemáticas. Entonces, no solamente vamos a aprender cómo argumentar correctamente, sino también cómo demostrar correctamente. En este caso, si nosotros tomamos como ejemplo los elementos de Euclides, la forma en la que está estructurado toda la demostración es una forma lógica válida. Nosotros vamos a aprender a demostrar de una forma deduciblemente válida a través de formalismos lógicos. Vamos a recordar también que esta forma de acercarnos a la lógica es siempre en pos de utilizarlo en la filosofía. Por eso, debemos reconocer la importancia de la lógica tanto en ciencias formales como en la filosofía, pues en este último campo, que es el de nuestro interés, nos ayudará a argumentar de manera correcta y sobre todo pensar de manera correcta para poder defender posturas filosóficas, creencias, cuestiones éticas y cualquier otro tipo de discurso que nosotros queramos tener. Ahora, nuestra primera definición, la cual ustedes habrán revisado en Falguera, es la definición de argumento. Un argumento es aquel esquema inferencial básico que está comprendida por dos elementos. El primero de ellos son las premisas. El segundo son las conclusiones. Un ejemplo de esto de la vida cotidiana, yo tomé este ejemplo pues de la vida cotidiana, es el siguiente argumento. Cada que llueve en Guadalajara, terribles inundaciones acontecen por la mala planeación de infraestructura.
La semana pasada se desató una tormenta que azotó gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara cerca del Periférico Norte. Ya con esta información sabemos que una terrible inundación tuvo lugar. ¿Qué es lo que podemos rescatar del anterior argumento? Tan simple como que al principio nos dicen que es un hecho que si llueve en Guadalajara se inunda. Y después nos dice que la semana pasada llovió, por lo tanto concluye que hubo una gran inundación, ¿no? Es muy fácil ver intuitivamente cómo es que este argumento es válido. Incluso al leerlo nos resulta como intuitivamente correcto. Ahora podemos decir que un argumento es un conjunto de premisas que dan lugar a una conclusión. Vamos a distinguir las premisas de la conclusión. Las premisas son un conjunto de proposiciones que dan lugar a la conclusión, mientras que la conclusión es un tipo de proposición que mantiene una relación de necesidad con las premisas que la sustentan. Ahora vamos a ver lo que son las proposiciones. Nos vamos a ir deteniendo poco a poco en cada definición. En esta parte vamos a definir las proposiciones como un tipo especial de oraciones. El primer tipo de oración que tenemos son las oraciones declarativas. Las oraciones declarativas son un tipo de enunciados en que aquellas oraciones cabe preguntarse si son verdaderas o falsas. Estas son las oraciones que son en lógica de nuestro interés. Vamos a intentar delimitarlas a través de las oraciones que no son de nuestro interés. Por ejemplo, las oraciones exclamativas son aquellas que expresan una emoción y las oraciones interrogativas son aquellas que expresan una duda o alguna cuestión. De todas estas tres, solo las primeras cabe preguntarse si son verdaderas o falsas. En ese sentido nos referimos a las proposiciones. Tienen el carácter de poder ser verdaderas o falsas. Muy bien, aquí unos ejemplos de proposiciones para que esto quede más claro. Una proposición es lo que expresa el enunciado declarativo. Para que quede más claro, veamos esta tabla, ¿no? De lo anterior dicho, se puede inferir que solo las proposiciones pueden ser parte de los argumentos, ya sea como premisas o como conclusiones. Un ejemplo de proposiciones, la vida es justa, o Aristóteles era estafirita, o Platón fundó la academia. Nosotros podemos preguntarnos de este tipo de oraciones y tiene sentido preguntarnos si son verdaderas o falsas. Sin embargo, realicen el siguiente ejercicio. Leamos. Las oraciones exclamativas, por ejemplo, tengo mucho frío, o no apagues la luz, o qué bonito día. ¿Cabe preguntarse de este tipo de oraciones si son verdaderas o falsas? Resultaría muy difícil que alguien se preguntara si la expresión no apagues la luz es verdadera o falsa, ¿no? Porque está intentando, la intención de la oración no está intentando hacernos saber algo, ni nos está intentando informar sobre algo. Entonces difícilmente podríamos juzgarla como verdadera o como falsa. La tercera proposición le sucede algo parecido. ¿Manuel es tu papá? ¿Cuántos años tienes? ¿Cabe preguntarse si este tipo de oraciones son verdaderas o falsas? Pues también pasa como las anteriores, ¿no? Difícilmente podríamos decir si son verdaderas o son falsas. Es más, hasta la pregunta suena extraña, ¿no? Solamente de las primeras que sí son proposiciones, cabe preguntarse si son verdaderas o falsas. Esta es la clave cuando en alguna lectura tengamos que realizar una actividad de decir si alguna oración es una proposición o no es una proposición, pues simplemente nos preguntamos si tiene sentido decir si son verdaderas o falsas, ¿no? Esa es la clave.
Bueno, ahora, teniendo claro que un argumento se compone de premisas y una conclusión, que la conclusión está sostenida y se sigue necesariamente de las premisas, y que las premisas y la conclusión deben ser oraciones del tipo de proposiciones, y que las proposiciones son aquellos enunciados de los que cabe preguntarse si son verdaderos o falsos. Ahora veamos los tipos de argumentos. Tenemos, por un lado, los argumentos deductivos y por otro lado, los argumentos inductivos. En el caso de la lógica que nosotros vamos a estudiar, nos interesan más los argumentos deductivos, porque es lógica formal. En el caso de los argumentos inductivos, pues suceden cosas muy chistosas. Si alguno quisiera interesarse en este tema, es bastante interesante porque de hecho se supone que es el tipo de argumentos que se utilizan en la ciencia, o sí, para justificar hipótesis científicas. Los argumentos inductivos son como la propuesta filosófica de qué tipo de argumentos utiliza la ciencia, ¿no? Los argumentos inductivos. También lo pueden leer en David Hume, o en Karl Popper hay como toda una discusión acerca de la inducción y es un tema muy fascinante. Sin embargo, como lógicos formales en esta parte, solamente nos vamos a dedicar a los argumentos inductivos. Vamos a diferenciar los argumentos deductivos, como válidos o inválidos. Muy bien. Un argumento deductivo es aquel que se rige por un cierto esquema inferencial. Nosotros ya sabemos, como desde la prepa nos han enseñado nuestros profesores, que la deducción va de lo general a lo particular, ¿no? Y la inducción va de lo particular a lo general, ¿no? De los pocos ejemplos a establecer una ley. Y el deductivo va de tener una ley a deducirla, ¿no? En algún caso. Muy bien. Como ya dije anteriormente, en este curso nos enfocaremos en el estudio de argumentos deductivos válidos. En este sentido, cabe detenerse en la definición de deducibilidad. Se dice que un argumento es deductivo si su estructura cabe dentro de un sistema axiomático. Es lo que decía antes, ¿no? Que teníamos una regla y que a partir de ella la instanciábamos a un caso particular. Es decir, dentro de un sistema donde existen principios que facilitan la deducción de distintas conclusiones. Por ejemplo, considere los siguientes principios o axiomas del álgebra. La suma de dos números reales es siempre un número real. 2 y 5 son números reales. Por lo tanto, la suma de 2 y 5 es un número real. Aquí no importa mucho, yo voy a utilizar mucho ejemplos del álgebra, de la aritmética, porque me gusta mucho, pero no importa que no entendamos del todo el significado, si lo entienden, qué chido, pero si no, no hay ningún problema, ¿no? Simplemente es para expresar el ejemplo. Entonces, en la primera línea tenemos la suma de dos números reales es siempre un número real. Es uno de los principios del teorema fundamental del álgebra, ¿no? Entonces, si 2 y 5 son números reales, pues ya sabemos por el axioma que 2 y 5 su suma va a ser un número real, ¿no? Ahí no hay mucho que preguntarse, ¿no? Es como intuitivamente correcto. Lo curioso en las matemáticas, como ya habíamos mencionado con el ejemplo de Euclides, es que se autocontienen sus principios o axiomas de deducibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero te permite deducir muchas otras cosas. Deducir o sacar conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a decir que un argumento es deductivo cuando la verdad de la conclusión está incluida en las premisas o la conclusión está contenida en las premisas. Es evidente en este ejemplo que no dijimos más, en la conclusión no dijimos más de lo que podíamos decir
según nuestras premisas, ¿no? Es un poco intuitivo al principio, ¿no? Bueno, aquí tengo otros ejemplos, ¿no? Que me gustan mucho los ejemplos. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C, ¿no? Este es un principio también que se utiliza mucho en matemáticas y también es un poco evidente. De la biología, todos los caninos son mamíferos y los lobos son caninos, por lo tanto los lobos son mamíferos. O de la ética, que aquí ya nos ponemos un poco más interesantes, ¿no? Es responsabilidad del ser humano proteger y cuidar a todas las especies vivas en la Tierra. Y el ser humano también es parte de esas especies vivas en la Tierra. Entonces, es necesario que el ser humano vea por el bienestar común. El más interesante para nosotros de estos ejemplos es como el último. Nos vamos a topar muchas veces con argumentos en lenguaje natural, de los cuales vamos a tener que rescatar la forma lógica. Ahora veamos lo que es la diferencia entre un argumento deductivo válido y un argumento deductivo inválido. Como ya mencionamos antes, el estudio de la lógica se concentra en la justificación de la validez de un argumento deductivo. Es por ello que ahora debemos caracterizar lo que significa que un argumento deductivo sea válido o sea inválido. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Y esto es como una regla general para el resto del curso. Un argumento es válido si, solo si, no se da el caso que las premisas dadas sean tomadas como verdaderas y a su vez se considere la conclusión como falsa. Es decir, si aceptamos la verdad de las premisas, necesariamente no nos queda más que aceptar la verdad de la conclusión. Como ejemplo, pues podemos tomar los casos dados anteriormente, ¿no? Ya decíamos, si nosotros dijéramos que la suma de dos números reales es siempre un número real y 2 y 5 son números reales, no podríamos aceptar concluyentemente que la suma de 2 y 5 no es un número real, ¿no? Ahí habría como una especie de truco extraño, ¿no? Nuestra mente sonaría como muy raro, ¿no? Ok. Un argumento es inválido si, solo si, aun aceptando las premisas como verdaderas, podemos decir o afirmar que de un modo la conclusión sea falsa. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de argumentos en lenguaje natural, ¿no? Ok. Aquí tenemos algunos argumentos. Esto es lo que vamos a hacer ahora, esto es lo que vamos a hacer en nuestro cuestionario. Entonces aquí tenemos que prestar suma atención, ¿no? Forma lógica de un argumento. La columna de la izquierda son los argumentos en lenguaje natural. La columna de la derecha son los argumentos en una forma cuasi lógica, ¿no? Porque no es realmente lógica, pero es un pequeño intento, ¿no? Entonces, nuestro primer argumento dice, todos los días de lluvia son días húmedos. Todos los días húmedos son días frescos. Por lo tanto, todos los días de lluvia son días frescos. Más o menos va así la formalización cuasi lógica, ¿no? Todos los A, que serían los días de lluvia, son B, que serían días húmedos, ¿no? Todos los días húmedos, todos los B, son C, que serían días frescos. Por lo tanto, todos los días de lluvia, los B, son días frescos, los C, ¿no? Aquí es como una especie de sintetización del concepto de días de lluvia en, no sé, en una especie de variable, ¿no? Metalingüística y solamente tomamos la A. El ejemplo siguiente es parecido. Todos los deportistas son saludables. Algunos deportistas hacen karate.
Por lo tanto, algunos que hacen karate son saludables. Y el tercer argumento que tenemos es: ningún creyente ofende a los dioses. Algunos ofenden a los dioses, por lo tanto, algunos no son creyentes. Y aquí tenemos, ¿no?, nuestros ejemplos de una formalización. Es importante aquí tomar como ejemplo este tipo de formalización cuasilógica, porque después nos va a ser muy útil para cuando empezamos a ver teoría de conjuntos, ¿no? Entonces decidimos tomar este tipo de ejemplos y de trabajo para acercarnos un poco más después a teoría de conjuntos. Ahora vamos a definir lo que es un contraargumento. Dado un argumento A cualquiera, llamaremos a B su contraargumento si éste muestra las siguientes características. La primera característica es que B tiene una forma similar a A. La segunda es que muestra claramente que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Y la tercera es que sus premisas deben ser verdaderas y su conclusión sea falsa. Por ello, diremos que un contraargumento pone en evidencia la invalidez de un argumento. Un contraargumento es una forma de demostrar la invalidez de un argumento. Y también se dice que es un procedimiento epistémico de demostrar dicha invalidez. Porque incluso nos sucede en lenguaje natural o cuando estamos debatiendo con algunas personas, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de argumentos inválidos que no son muy claros. Es exactamente lo mismo que viene en el cuestionario. Son ejemplos de la misma forma. Entonces, para cada argumento que venga en el cuestionario, se supone que es inválido. Bueno, aquellos que supongan que son inválidos, ¿no? La forma de demostrar un contraejemplo de ellos es la siguiente, ¿no? El primer ejemplo dice: algunos sueños son pesadillas, algunas pesadillas son malas, por lo tanto, todos los sueños son malos. La formalización cuasilógica es la siguiente: algunos A son B, algunos B son C, todos los A son C. De nuevo, A significa sueños, ¿no? B es pesadillas y C son malos, ¿no? Simplemente hay que hacer ese intento como de abstracción, de resumir un poco los conceptos que se presentan en el argumento y presentarlos con alguna letra o cualquier variable que ustedes quieran utilizar. No tienen que ser necesariamente letras, solamente que sean siempre la misma para un concepto que hayan escogido. Entonces, regresemos, ¿no? ¿Qué tiene que tener el contraargumento? Tiene que tener una forma similar, tiene que mostrar claramente que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, y de hecho sus premisas tienen que ser verdaderas y su conclusión debe ser falsa, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos que este primer argumento es inválido? Intentemos pensar que no sabemos si es válido o es inválido. Y aquí dice: algunos sueños son pesadillas. Algunos de todos los sueños que algún momento tengo, de hecho, son pesadillas. Algunas pesadillas son malas. Muy bien, tal vez tenga pesadillas que no necesariamente sean malas, sino que revelen algún problema que me está molestando o algo distinto, ¿no? No necesariamente malas. Y al final concluye diciendo que todos los sueños son malos. Intuitivamente, ¿parecería este argumento correcto o no? Bueno, pensémoslo un poco más. Aquí dice que solo algunos de los sueños son pesadillas. Aun si yo aceptara que todas las pesadillas son malas, ¿cómo podría decir que todos los sueños son malos? Si solamente algunos sueños son pesadillas. Y si aún así dijera que todas las pesadillas son malas, no puedo decir lo mismo de todos los sueños.
porque no lo sé, ¿no? Tal vez haya quien se atreva a decir que todos los sueños son malos, yo no sé, pues, pero no es el caso. El punto es que aquí hay algo extraño, ¿no? Algunos sueños son pesadillas, algunas pesadillas son malas, entonces yo de repente, yo ya tengo una forma de limitar todos los sueños, pues no, ¿no? Como que ahí me faltan pistas, ¿no? No sé absolutamente todo de todos los sueños. Entonces yo ya sé esto, yo concluyo que es un argumento inválido, entonces ahora voy a intentar demostrar a través de un contraejemplo que es un argumento de hecho inválido. Por ejemplo, y este caso me gusta porque es un contraejemplo muy claro. Algunos perros son perros de pelea. Es cierto, algunos perros son utilizados para peleas. Algunos perros de pelea son agresivos. Bueno, si son de pelea, puede que algunos de verdad sean agresivos, ¿no? Por lo tanto, ¿todos los perros son agresivos? Si acabamos de decir que siquiera algunos perros de pelea son agresivos y que siquiera algunos perros son de pelea, yo no tengo las suficientes armas. El argumento no me da las suficientes armas para yo decir algo sobre todos los perros, ¿no? Ahí me faltan muchísimas, me faltan algunas características para poder decir eso de todos los perros, ¿no? Como que el argumento, las premisas del argumento se le quedan cortas a la conclusión, ¿no? Entonces tengo que dejarlas un poco de lado. Y no puedo concluir que todos los perros son agresivos. También se dice en algunos manuales que las premisas van más allá de la conclusión, ¿no? Y eso es bastante ilustrativo, ¿no? Pueden pensar como que las premisas van más allá de la conclusión. Ok, el segundo ejemplo dice, ningún filósofo es sofista. Ningún sofista es griego. Por lo tanto, algún filósofo es griego. De nuevo, la formalización es lo más sencillo. Ustedes toman un concepto como una letra, la ponen y ya no se acabó. Las palabras ningún, algunos, todas, pues simplemente pueden ir igual. Lo que me interesa que formalicen en esta parte son los conceptos, ¿vale? Porque después lo vamos a utilizar. Entonces, ningún filósofo es sofista, ok, no hay filósofos que sean sofistas. Ningún sofista es griego, ok, no hay sofista que sea griego. Por lo tanto, ¿algún filósofo es griego? Como decir, bueno, yo sé que ningún filósofo va a ser sofista y que ningún sofista va a ser griego, entonces, como ningún sofista es griego, ningún sofista es filósofo, pues lo que me queda es que los filósofos sean griegos. Pues no, porque solamente estamos diciendo pues que un filósofo no es sofista, pero no sé exactamente lo que sea, ¿no? Solamente sé que no es sofista. Y no sabemos lo que sean los sofistas, además de no ser griegos, ¿no? Entonces también de nuevo, aquí se presenta un argumento cuyas premisas van más allá de la conclusión. Digo, la conclusión va más allá de las premisas. Entonces, ese es el problema con este tipo de argumentos inválidos. El contraejemplo lo evidencia mucho mejor, ¿no? Dice, ningún cerdo es un caballo. Ningún caballo es capaz de volar, ¿no? Obviamente. Entonces, algún cerdo es capaz de volar. Me gusta también este contraejemplo porque lo que intentamos hacer a través de ellos es poner de una forma muy absurda la misma forma del argumento inválido, evidenciando que de hecho es inválido, ¿no? Porque el argumento nos presenta una forma más o menos parecido, más o menos intuitivamente que te podría confundir, pero el contraejemplo es muy claro, ¿no? Ningún cerdo es un caballo, eso es cierto. Ningún caballo es capaz de volar, eso es cierto. Entonces, ¿cómo podría concluir yo que algún cerdo es capaz de volar, no? De nuevo, la conclusión va más allá de las premisas. En el último ejemplo que tenemos, dice, algunos reyes son tiranos. Algunos reyes van a la guerra. Por lo tanto, todos los tiranos van a la guerra. Algunos reyes son tiranos, algunos reyes van a la guerra, por lo tanto todos los tiranos van a la guerra. Pues no, este también es muy fácilmente de intuir que es inválido, ¿no? De nuevo es la misma razón, parece ser que la conclusión va mucho más allá de las premisas.
Y el ejemplo que tengo también, el contraejemplo, perdón, intenta demostrar claramente cómo es que este argumento es inválido. Y dice así: algunos hombres tienen el cabello largo, algunos hombres tienen el cabello teñido. Por lo tanto, todos los que tienen el cabello largo tienen el cabello teñido. Pues no hay una forma de establecer una relación con estos términos que están como relacionándose con los hombres, con el término hombre, pero no con los términos entre sí, no hay una relación entre ellos. Entonces, también de nuevo, esta es una forma de demostrar alguna especie de contraejemplo que evidencie un argumento inválido. Básicamente, esto es un ejemplo de todo lo que tienen que hacer en el cuestionario. Entonces, ahora veamos lo que es un argumento correcto. Definamos aquellos argumentos correctos como los argumentos que desde el lenguaje natural o informal nos resultan intuitivamente válidos. Es importante recalcar que la definición de un argumento correcto es solo aproximativa. Después veremos un poco mejor formalmente lo que es un argumento válido, ¿no? Entonces, por ahora entenderemos como argumento correcto aquel argumento que exprese una relación de necesidad entre lo expresado en sus premisas con lo expresado en la conclusión y para el cual no existe un contraargumento, ¿no? Solo los argumentos incorrectos tienen contraargumentos. Los argumentos válidos, pues no, que son válidos, ¿no? Entonces, bueno, como lo que decíamos, ¿no? Es un argumento correcto aquel que exprese una necesidad entre lo expresado en sus premisas y lo expresado en su conclusión. Ya veíamos anteriormente que en los argumentos inválidos la conclusión como que se me iba, ¿no? Fuera de las premisas, o sea, mis premisas no alcanzaban a abarcarme lo que mi conclusión sí decía, la conclusión se iba demasiado, ¿no? Demasiado lejos. Entonces, vamos a terminar aquí. Aquí está. Bueno, el cuestionario a resolver es el de forma lógica y contraargumentos. Si tienen alguna duda, pueden escribirme. Puedo subir más videos o algún otro video en el que hagamos un ejemplo juntos. También podemos tener alguna videollamada. Mándenme un correo si tienen dudas. Si no, la actividad no va más allá de lo que acabo de explicar en este video. Entonces, les deseo mucha suerte. Bonito día a todos y estamos en contacto.